Bienvenidos a Cancomi, mis cosicas y cosicos del pantano. Vamos con un cómic del mercenario Bocazas de Masacre, biblioreseña El bueno, el feo y el malo. Esto es un extracto, son varios números dentro de la colección de Gerry Duggan. Vendría a contener los números del 13 al 19. En un arco argumental que la verdad que está bastante chulo, que lo que va a hacer va a ser aunar a estos tres personajes que tienen algo en común que ahora desarrollaremos. Bueno, como veis, biblioreseña a tope, ahí fomentando un poquito esta iniciativa para que vayáis picoteando cositas y le deis un poquito de vidilla a las bibliotecas de vuestra zona. Empieza un poco raro el cómic, ya que tenemos una historia como ambientada en los años 70, Nueva York del 77, con todo el rollo de los héroes de alquiler, con Puño de Hierro y con Iron Fist, pero va a aparecer por aquí Masacre, un poco a colarse un poquito, a hacer un poco pues esa típica comedia chorra, en la cual pues se va a introducir en historias de otros personajes, y aquí no entendemos muy bien qué tiene que ver esto con la historia, que yo ya en su momento, antes de coger el cómic y tal, o de buscar información sobre él, ya sabía un poco que iba sobre, digamos, la unión entre Capitán América, Lobezno y Deadpool por todo el tema de Arma X, del super soldado, y digo, esta historia de los años 70, ¿esto qué tiene que ver? Y bueno, sí que es cierto que hay una cosa que ocurre aquí con el personaje de una mujer que sí que tiene cierta trascendencia, o sea que para entenderse la historia, o por lo menos uno de los giritos finales de la historia central, sí que quizá haga falta esta historia, aunque realmente también por otro lado es bastante prescindible, ¿no? Una historia bastante chorrilla, con un villano que es una especie de chulo putas albino y tal, que convierte a la gente en piedra, bueno, bastante tontorrona, ¿no? Como suelen ser las historias de Masacre. Luego ya vamos un poco con ese arco argumental central, con el bueno, el feo y el malo, en el cual, como os digo, vamos a ver un poco cómo fueron las vivencias de cada uno de estos personajes con el tema de Arma X, del super soldado, y de cómo vivieron un poco esa experimentación, ¿no? Ese secuestro y posterior experimentación hasta que consiguen huir. Digamos que estos personajes tienen un poco ese nexo de unión. El Capitán América, que es el que salió bien, Lobezno, que también salió bien, pero bueno, abusaron de él brutalmente, ¿no? Que hace poco reseñamos en Metropolitan Comics todo el tema de Arma X y ahí lo desarrolló mucho más. Y bueno, Deadpool, que fue también algo parecido, pero incluso más fallido, ¿no? Porque lo dejaron trastornado mental. Y aquí lo que van a hacer, nos van a llevar a Deadpool, van a volver a secuestrarlo y lo van a llevar a Corea del Norte, donde al parecer allí el dictador gobernante de esa zona está haciendo algo parecido con el tema de Arma X, pero allí, ¿no? Con una especie de campo de concentración donde, como veis, están mezclando genes del propio Deadpool con distintos mutantes. Como veis, aquí han creado como una especie de híbridos entre Deadpool y cosas como Lobezno, Tormenta, Coloso, Cíclope, tenemos a Rondador Nocturno, un montón de ellos, ¿no? Banshee también. Y aquí de esto va un poquito la trama, ¿no? Tenemos un poco pues esa vuelta a todo el concepto, todo este rollo que pudimos ver en Arma X y en el origen del propio Deadpool, pero una versión 2.0 con este trasfondo de Corea del Norte, y donde veremos que estos tres personajes se van a unir para liberar a todos estos esclavos que tienen aquí metidos, y una historia que la verdad que está bastante bien porque rompe un poco con el esquema de las historias de Deadpool, donde tenemos un poco ese humor, ese parodiar eventos Marvel o distintas situaciones, como sí que teníamos esa pequeña muestra en la historia inicial, pero aquí tenemos una historia que realmente es más una tragedia, es más un drama que otra cosa, y más un poco con lo que acaba sucediendo al final. Y la verdad que funciona bastante bien el romper un poco, como os digo, de tener esas historias donde está un poquito encasillado Deadpool y moverlo en otros ámbitos donde también funciona bastante bien, ¿no? Porque no deja de ser un poco eso que algunos que hemos leído un poquito ya del personaje sabemos, y es que un poco detrás de ese humor, detrás de esos chascarrillos y un poco todas esas chorradas, ¿no? Características de Deadpool, se encuentra una manera de tapar un poco ese dolor, ¿no? Que tiene el personaje, que ha sufrido bastante con todo esto. La verdad que muy chulo, me gusta la historia, creo que están bien utilizados aquí estos tres personajes. Me ha molado, la verdad, este concepto de Corea del Norte intentando crear su propia Arma X y tal, pero encima un poco con ese rollo, ¿no? Que tiene Corea del Norte, que es tan hermética, donde pueden hacer prácticamente lo que les da la gana, o sea que vamos a ver atrocidades mucho más grandes que incluso las que vimos en los propios proyectos Arma X y demás. Y bastante chulo, obviando un poco esa historia inicial, que como os digo, es necesaria, sí, hasta cierto punto, por una escena muy tonta, que aquí sí que recupera luego Duggan más adelante, pero no es fiel a lo que luego vais a tener, ¿vale? En la historia del bueno y el feo y el malo, es un tránsito que tenéis que pasar, es una historia
que os va a dejar un poquito indiferente, pero si continuáis y acabáis un poco culminando con este arco argumental, la verdad que sí que se disfruta bastante. Y bueno, hasta aquí la biblioreseñita de hoy. Pues les ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, os venís muy arriba, os hacéis miembros de la Horda Pantani y nos vemos que coméis con más cinta, más directo, más cosica. Hasta luego. Like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. And when they try to change, you can say no, free me.